Buenas noches, que el Señor los bendiga. ¿Cuánta gente se aleja de Dios por el tema del diezmo? ¿Cuánta gente critica al cristianismo por el mal uso que le dan algunos personajes a la recaudación en las congregaciones? ¿Cuánta gente no acepta a seguir a Jesús porque se siente acosada a pagar por la fe? ¿Cuánta gente, cuando se trata de dinero o colaboración económica, le dan la espalda a Dios? El día de hoy vamos a tocar un tema muy complejo en el cristianismo, un tema que ha llevado a alejarse de Dios a muchas personas, un tema que es el centro de las miradas de aquellos que aún no han aceptado a Jesús, un tema que para algunos es obligatorio en la vida del cristianismo y que para otros ya no está vigente en nuestros tiempos. Hoy vamos a hablar del diezmo, el diezmo en nuestros tiempos. ¿Está aún vigente el diezmo en nuestros días? Para empezar, miremos la definición de diezmo. El diezmo es una décima parte de algo que se paga como contribución a una organización o impuesto obligatorio al gobierno. Es decir, el diezmo es el 10% de un monto. Puede ser el 10% de un ingreso diario, de un ingreso mensual, de un ingreso anual. Si por ejemplo queremos saber cuánto es el 10% de 1000 quetzales, multiplicamos 1000 quetzales por 0.1 y eso nos da 100 quetzales. Es decir, de cada 1000 quetzales que a mí me ingresan como una entrada económica, yo voy a apartar el 10% que es equivalente a 100 quetzales y lo voy a utilizar para el diezmo. Ahora, el concepto se utilizaba para nombrar el derecho del 10% que un rey exigía sobre el valor de las mercaderías. Estas mercaderías que entraban a su reino o que salían desde sus puertos. El diezmo, por lo tanto, es un impuesto del 10% que se debía pagar a un rey, a un gobernante o a un líder religioso. Quienes debían realizar el pago entregaban la décima parte de sus ganancias o ingresos. El primer diezmo registrado en la Biblia fue el dado por el patriarca Abraham. Todos sabemos que Abraham después Jehová le cambió el nombre a Abraham. Abraham le dio el primer diezmo registrado en la Biblia al sacerdote Melquisedec en una acción de gratitud, y esto lo encontramos en Génesis 14:20, tiempo antes de que Dios pusiera en la ley de Moisés que el diezmo fuera establecido para los levitas. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, nos dice la Biblia: cuando Abraham regresó, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había recobrado. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó: le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En este pasaje vemos que Abraham le da el 10% de lo recuperado a Melquisedec como una ofrenda voluntaria. Ojo, Abraham diezma voluntariamente, ya que en ese tiempo, o sea, 430 años antes de que naciera Moisés, el diezmo obligatorio no existía. Abraham nos enseña que es importante diezmar voluntariamente, porque trae bendición. En el libro de Génesis 28:10 también encontramos una historia parecida, pero ahora con Jacob. Nos dice: Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por lo cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano. Allí hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo,
si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Nuevamente caemos en una época en la cual no estaba establecido como ley el diezmo, ya que Jacob vivió 250 años antes que Moisés y antes de que Dios estableciera las leyes para el pueblo judío. Aquí Jacob también nos deja una enseñanza. Él le hace una promesa de agradecimiento a Jehová. Le dice que si le da comida, techo, protección, salud, vestido, él le devolverá a Dios el 10% de lo que Dios le dé. Pregunta para ti en esta noche. ¿Dios te da comida, te da vestido, te da techo, te da salud y te protege? ¿Y tú qué le devuelves? ¿Le devuelves el 10% de lo que Dios te da? ¿Le devuelves parte de tu tiempo en un servicio para Dios? ¿Ofrendas al prójimo como agradecimiento a Dios por todo lo que Él te da? Te dejo estas preguntas en esta noche. Tiempo después, Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Jacob es considerado el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y estos comprendieron las 12 tribus de Israel. A cada una de las 12 tribus Jehová les heredó tierras para que las trabajaran y las cosecharan y tuvieran que comer. Sin embargo, a los descendientes de Leví, llamados levitas, que fueron establecidos como sacerdotes, a ellos Dios no les heredó tierras. Es decir, los levitas no tenían tierras en propiedad, por lo tanto no tenían cómo trabajarlas, cosechar y poder comer. Aquí es donde viene la institución del diezmo, como una ley y obligación para los israelitas, o sea, las 11 tribus restantes que sí tenían tierra en heredad. Es decir, Jehová estableció un programa a las 11 tribus, o sea, a 11 hijos de Jacob, a 11 hijos de Israel, Dios les dio tierras. Pero a una tribu, que es la tribu de Leví, no les dio tierras. A ellos lo que hizo fue volverlos sacerdotes. O sea, todos los descendientes de Leví debían ser sacerdotes. Por lo tanto, ellos no tenían tierras en heredad. Por lo mismo, no tenían tierras en donde cosechar, no tenían tierras de donde comer, de donde trabajarlas, y ellos simplemente vivían del 10% de las cosechas de las 11 tribus. Entonces, así fue como nació el diezmo. Las 11 tribus, cuando cosechaban, agarraban el 10% y se lo llevaban a la tribu de Leví. ¿Qué hacía la tribu de Leví? Ellos administraban el templo de Jehová. Ellos eran los sacerdotes. Por lo tanto, se dedicaban 100% a servirle a Dios. El diezmo era la manera de sustentar a la tribu de Leví, ya que ellos no podían poseer herencias de tierras, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera lo producido por los cultivos y los ganados de todas las otras tribus de Israel. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pues su labor era dedicarse a administrar el tabernáculo de Jehová. El diezmo no solo era una obligación para el que lo daba, o sea, el pueblo judío, sino también para quienes tenían el deber de recibirlos y administrarlos, o sea, los ministros o los sacerdotes. Entre algunos de sus usos obligatorios era el de ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 dice: cada año, sin falta, deberán ustedes aportar la 10ª parte de todo el grano que cosechen. De esa 10ª parte de trigo, de vino y de aceite y de las primeras crías de sus vacas y ovejas comerán ustedes delante del Señor su Dios. Y si el Señor los bendice, no desamparen nunca a los levitos que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan.
En el mismo libro de Deuteronomio y también en el capítulo 26 nos dice: cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando hayas apartado ya la 10ª parte de todos tus frutos y se las hayas dado a los levitas y a los extranjeros que viven en tu país, y a los huérfanos y a las viudas, para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieran, declararás ante el Señor tu Dios: ya he apartado de mi casa la parte de la cosecha que debe ser consagrada, y la he repartido entre los levitas y extranjeros que viven en nuestro país, y entre los huérfanos y las viudas, cumpliendo todo lo que tú me mandaste y sin desobedecer ni olvidar ninguno de tus mandamientos. No he comido nada de ello mientras estuve de luto o en estado de impureza, ni lo he ofrecido a los muertos. Señor mi Dios, te he obedecido y he cumplido todo lo que me has ordenado. Dios dejó establecido que todo lo que se recibiera del producto de cada año se llevara el 10% a los administradores de su casa, para que de ahí comieran todos los sacerdotes y sus familias. Les pidió que no dejaran desamparados a los levitas que vivían en su pueblo, ya que a ellos no les había tocado tierra en heredad. Esta es una ley para las tribus de Israel, es decir, para los judíos que convivían con la tribu de Leví, ya que ellos no tenían la posibilidad de sacar producto de sus propias tierras, ya que no las tenían. Pregunto, ¿en nuestros tiempos existe aún la tribu de Leví? O mejor aún, en la ciudad donde vives, ¿existe hoy en día algún descendiente de Leví que practique el sacerdocio de Jehová? Continuamos. Sin embargo, algunos de los miembros de las tribus, o sea, de las 11 tribus, dejaron de apoyar con su diezmo a la tribu de Leví. Y peor aún, algunos miembros de la tribu de Leví le empezaron a dar mal uso al diezmo recibido. Miremos qué dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar, y quemaran incienso y llevaran el efod en mi presencia. Además, concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Aquí, en este pasaje del libro de Samuel, se nos muestra cómo desde nuestros antepasados, algunos representantes de Dios aquí en la tierra, en este caso los hijos de Elí, sacerdotes de la tribu de Leví, hacían mal uso de los diezmos. ¿Encuentras similitud a nuestros tiempos? ¿Te parece similar a algún servidor del Señor que se aprovecha de los diezmos que dan en la congregación o en la iglesia? ¿Te has enterado de algún pastor que se vuelve millonario con la fe? O peor aún, ¿te has dado cuenta que tus diezmos son mal utilizados? En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 12, la infidelidad en los diezmos se considera un robo a Dios, mientras que la fidelidad en los diezmos se presenta como una prueba de bendiciones. Miremos en Malaquías capítulo 3, versículo 5. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes, y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan el respeto. Yo, el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados.
Ustedes se han apartado de mis preceptos y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. En la ley de Moisés y en el libro de Deuteronomio, como ya vimos, se estableció el diezmo para apoyar a la tribu de Leví, que practicaba el sacerdocio de Jehová. Todo lo que la congregación daba como un 10% de sus cosechas y ganancias era dado a los levitas. Y como vimos en el pasaje anterior de Malaquías, dar el diezmo era una bendición, y no darlo era considerado un robo a Dios y por lo tanto traía maldición. En Malaquías dice Jehová que no apoyar a los sacerdotes de Leví, a las viudas, a los trabajadores, a los huérfanos, a los extranjeros, a su casa, era una falta de respeto. Por lo tanto, en estos versículos les dice, pónganme a prueba dando sus diezmos y ofrendas, y yo les abriré las puertas de bendición. Está claro, para los judíos dar diezmos y ofrendas les abría la bendición, y no darlo, y no dar ese diezmo era considerado un robo y por lo tanto les abría las puertas de la maldición. Para refrescar un poco, para resumir lo que ya hemos visto, con Abraham y Jacob encontramos diezmos y ofrendas voluntarias, de promesa, de agradecimiento. Con Moisés se establece la ley, el diezmo levítico. En el sacerdocio levítico aparece el diezmo obligatorio. Hay maldición para el que no lo da y bendición para el que lo da. Es decir, en la ley de Moisés aparece el diezmo obligatorio, bendición para el que lo da y maldición para el que no lo da. Antes de la ley, con Abraham y Jacob, era un diezmo voluntario, como promesa, como agradecimiento. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Vamos a caminar un poco para tratar de comprender entre el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, entre la ley y la gracia. Bueno, pacto en hebreo significa testamento. Todos sabemos qué es un testamento. Cuando alguien muere, deja un testamento notariado donde se transfieren derechos a alguien o a algunas personas. Cristo nos dejó un testamento. ¿Conoces cuál es? ¿Lo estás aprovechando? En la Biblia lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento, es decir, a partir del libro de Mateo. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Lo puedes leer y conocer de qué trata esa heredad que Jesucristo te dejó. Cuando Jesús vino a la tierra, el judaísmo era la religión tradicional, es decir, el diezmo se aplicaba como obligatorio en la ley de Moisés. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Su fundador es Abraham y actualmente, el día de hoy, tiene más de 14 millones de seguidores en el mundo. Su libro es el Antiguo Testamento, que está compuesto por la Torá, Tana y Talmud. Del judaísmo se deriva el cristianismo y el islam. Es por ello que nuestra Biblia incluye tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto inicia en el libro de Hechos. Jesús vivió bajo la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley. El Antiguo Pacto llega hasta la cruz de Cristo. Jesús realizó el último símbolo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba lleno de simbología y obligatoriedad. Jesús vino a darnos libertad. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, nos dice: vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá.
Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y les escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando Jesús cumplió su misión y regresó al cielo junto al Padre, nos dejó al Espíritu Santo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora la ley la tenemos en sabiduría, en discernimiento, en prudencia, en el corazón, donde vive el Espíritu de Dios. ¿Sabes cómo puedes darle poder al Espíritu Santo en ti? Sencillo. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y pedirle en oración que actúe en ti. Y poco a poco, el Espíritu Santo va a ir creciendo en ti. Te va a ir dando sabiduría, discernimiento, prudencia. Y poco a poco vas a ir notando cómo pasas de la ley de la obligatoriedad al periodo de la gracia, a la libertad de la esclavitud que tenemos en Cristo Jesús. En el antiguo pacto, Israel practicaba la circuncisión y era aplicada a judíos y extranjeros. Es decir, una de las simbologías más importantes del pueblo judío es la circuncisión. En el nuevo pacto, después de que Israel rechazó al Mesías, Jesucristo, entra a la iglesia. Nosotros somos la iglesia y ya no hay simbologías. Ahora es de corazón, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Y puede ser cualquier ser humano, hombre o mujer, de todo el mundo. El antiguo pacto para Israel, el nuevo pacto para todo el que quiera ser cambiado. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a los levitas el sacerdocio. Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo. En ese tiempo, el único que tenía acceso y comunicación con Jehová era el sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote era el mediador. Es decir, el pueblo iba y le pedía al sacerdote que en su nombre le pidiera perdón a Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el único mediador. Ahora, con una oración le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Ahora tenemos acceso directo. Jesucristo es nuestro sacerdote. Solo Jesucristo, nadie más. La pregunta en esta noche es, ¿estamos aún bajo la ley? En esta hoja podemos ver que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto habían diferentes leyes. Estaban las leyes morales, las leyes sacerdotales y las leyes civiles. Por ejemplo, en las leyes morales, pues ya conocemos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás algo de tu prójimo. Estas leyes morales son los 10 mandamientos, son los que más conocemos, pero realmente no solamente eran 10, eran más de 600 mandamientos o leyes que Jehová creó para su pueblo Israel. Por ejemplo, en las leyes sacerdotales dice la ley sobre las ofrendas, la ley sobre los sacerdotes, la ley de la pureza, el día de expiación, las leyes sobre las fiestas, las leyes sobre obediencia, las leyes de santidad, los ritos, los sacrificios, el tradicionalismo. El pueblo de Israel fue elegido para ser santo. En las leyes civiles encontrábamos, por ejemplo, las leyes de la salud, la ley de sanidad pública, leyes de enfermedades, las criminales, leyes judiciales, leyes para la nación de Israel, leyes de cumplimiento ciudadano, el comportamiento para estar en sociedad. ¿Estamos aún bajo la ley? O mejor aún,
Nosotros como no israelitas o como no judíos, ¿estamos bajo la ley de Moisés? Sabiendo que la ley de Moisés fue establecida para el pueblo judío, para que fuera un pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo de ejemplo, y no para nosotros la iglesia. Y es aquí en donde vamos aterrizando el tema de esta noche. El diezmo era obligatorio, pero también eran obligatorias más de 600 leyes que fueron dadas a los judíos por medio de Moisés. Por ejemplo, no trabajar en el séptimo día, no testificar falsamente, no codiciar y conspirar para adquirir la posición de otro, prestar al pobre y al desamparado, no comer carne de un animal herido de muerte, circuncidar a todos los varones al octavo día después de su nacimiento, no comer de lo que sobró. Los hombres no deben afeitarse el pelo de los lados de la cabeza. Los hombres no deben afeitarse la barba con navaja, no tatuarse la piel, no comer ni beber en Yom Kippur, no prestar dinero con intereses, no casarse con no judíos, dar el diezmo cada año, no dar el diezmo el séptimo año, dar el segundo diezmo, dar el diezmo a los pobres. Cada varón debe escribir un rollo de la Torá. Además del diezmo, eran obligatorias más de 600 aspectos en la ley de Moisés. Pregunto, para los que defienden que el diezmo obligatorio está vigente en nuestros días, ¿no debería también estar vigente la circuncisión, por ejemplo? Ahora miremos qué dice el Nuevo Testamento del diezmo. En el Nuevo Testamento no existe un mandato sobre el diezmo, pertenece al antiguo pacto, o sea, no es obligatorio, es más, no hay límites para dar. Dios nos deja para que demos lo que consideremos, es decir, podemos dar más del 10%, por ejemplo. En el libro de Corintios, capítulo 9, versículo 6 nos dice, acuérdense de esto, el que siembra poco, aquí estamos en el Nuevo Testamento, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Según lo que hemos visto, el diezmo obligatorio no existe hoy en día. Dios nos deja la libertad que tengamos en Cristo según hayamos prosperado. Dios no quiere que seamos avaros. El diezmo ya no es condicionado ni obligatorio. No es de Dios exigir el diezmo, pero es necesario que demos. Ojo, aunque el diezmo ya no es obligatorio, en nuestros tiempos la Biblia nos da el ejemplo de Abraham y Jacob, que diezmaron y ofrendaron sin haberse establecido el diezmo en la ley de Moisés. Ellos diezmaron y aún no se había establecido el pueblo judío. Eso nos deja la completa seguridad que dar trae bendición y es necesario que demos. ¿Y por qué es necesario que diezmemos? Miremos en el libro, en el 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 4 dice, tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? Porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que tría el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, ¿no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material?
Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Pablo nos enseña que hoy en día es necesario que diezmemos, porque nuestro aporte sirve para mantener los gastos de la congregación a la que asistimos. Hay gastos como energía eléctrica, agua, comida, alquiler, incluso para apoyar económicamente a pastores y líderes que por dedicarse al 100% a la obra del Señor no tienen un trabajo donde reciban ingresos económicos. Es responsabilidad tuya como cristiano y asistente a tu congregación apoyar económicamente. Como vimos, el diezmo o el 10% ya no es obligatorio. Pero tenemos el modelo de Abraham y Jacob que sí dieron el diezmo. Si somos hijos de Abraham, hagamos las cosas que hizo Abraham. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 39. Puedes dar más o menos, es según como hayas sido prosperado con tus ingresos. Incluso, si no te está yendo bien económicamente, puedes diezmar con tu tiempo. Sí, tu servicio personal a la obra del Señor puede ser considerado como tu diezmo. Por ejemplo, si de 10 horas al día tú utilizas 1 hora para el servicio del Señor, eso también es considerado un diezmo. No hay maldición para el que no diezma en nuestros tiempos, pero sí hay bendición para el que da. Ten cuidado, no te dejes engañar. Hay muchos por ahí que quieren establecer el diezmo como una obligación. Con el afán de cubrir gastos ya establecidos, se ven en la necesidad de infundir miedo a la congregación y empiezan a exigir el diezmo. Pero no, la verdadera enseñanza es que es una responsabilidad cristiana apoyar a la congregación, pero no a la fuerza, sino de corazón, como enseña Pablo. Espero que este mensaje contribuya a tu crecimiento espiritual. Espero que este recorrido entre el diezmo voluntario, de agradecimiento, de promesa que hizo Abraham y Jacob, para luego al diezmo obligatorio que tuvieron los judíos para poder apoyar económicamente y con comida, con granos, con ganado a la tribu de Leví que no tenía una tierra para cosechar. Y después que vimos que Pablo ya nos enseña que ahora dar es de corazón y no a la fuerza, no por obligación, y según como hayamos prosperado, pues contribuyan a que vaya creciendo tu conocimiento en la palabra de Dios. Es un gusto para mí haber compartido este mensaje en esta noche. Que Dios te bendiga y te deseo una feliz noche. Bendiciones.